qué consiste el modelo económico de la Revolución Bolivariana? Un modelo, insisto, diversificado, no monoproductor, que satisfaga las necesidades de la población, que ha sido lo que hemos venido impulsando, que ha logrado disminuir la pobreza de más del 56% a menos del 20%, que ha logrado previamente acabar la pobreza extrema. Y vamos a finalizarlo en el año 19 como meta fundamental, que ha logrado incorporar a millones de trabajadores y trabajadoras a la fuente de trabajo, de más de un 20% hoy en un 7%, que ha logrado incorporar a millones de venezolanos al estudio que no tenían acceso, que ha logrado incorporar a aquellos que están invisibilizados, que no existían en la población. Ese es el modelo. Para ello, el reparto de la riqueza que produzcan los trabajadores y las trabajadoras de manera equitativa, de manera realmente humana. Ese es el cambio fundamental. Que el recurso no vaya a la mano de unos pocos, sino que la justa distribución de la riqueza, como dice la Constitución, satisfaga las necesidades fundamentales Pero de la seguimos población. teniendo problemas de abastecimiento en algunos alimentos, en otros productos de cuidado personal. ¿Qué pasa? Primero, que teníamos todavía un monopolio fundamental desde el punto de vista privado de las grandes producciones. De ahí la necesidad de la diversificación de los procesos aquí en nuestra nación, que ese ha sido el análisis, la incorporación de los trabajadores. ¿Cómo hacer para que todo el tren productivo no depende única y exclusivamente de un patrón, de una empresa, de un monopolio en particular, o de los niveles de importación, sino cómo hacer que los propios trabajadores y las trabajadoras, asumiendo su rol, garanticen los niveles productivos? Ese es el papel que tenemos. En estos instantes se tomaron medidas importantes de importar las materias necesarias para sostener de una manera, vamos a llamarlo así, defensiva, todo un ataque que hubo. Pero vamos a la ofensiva, y la ofensiva la garantizan los propios trabajadores, con los niveles de producción, compitiendo incluso con aquellos sectores que creían que tenía ese monopolio y que, gracias a la labor de los propios trabajadores, bajo la dirección de un gobierno, garantizan los niveles productivos, y lo vamos a hacer. En los últimos años los monopolios se han fortalecido, se ha reducido la competencia. ¿Cómo enfrentar el monopolio? ¿Cómo enfrentar incluso el uso político del monopolio que estás planteando? Es que formó parte del reajuste del sistema capitalista. Ellos fueron los que acabaron las pequeñas y medianas empresas. Ellos fueron los que acabaron precisamente los niveles industriales. Veíamos por lo menos grandes consorcios, un ejemplo en farmacia, cómo acabaron todas las redes farmacéuticas. Y bueno, se fortalecieron. Y desde ahí, bueno, derivaron lo que ha sido los niveles de presión. ¿Qué es lo que se está desarrollando? Diversificar la economía, pero ya con el papel de los trabajadores y las trabajadoras. Así que lo vamos a enfrentar. Así que vamos a acabar los niveles de monopolio que existe. ¿La empresa privada puede ayudar a reducir? Sería un factor importante si son capaces de invertir, si son capaces de incorporarse. El gobierno nacional le ha planteado facilitarle todo un proceso para garantizarle niveles de seguridad. Uno escucha a veces la propaganda, es que no hay seguridad jurídica. Yo creo que más que nunca en estos instantes lo hay, que cumplan las leyes, la ley de trabajo, la ley de precios justos, los diferentes mecanismos. ¿Hay respeto por la propiedad privada? Sin ninguna duda. Ahora, lo que sí también hemos planteado de manera clara, que así como nosotros respetamos la propiedad privada, también vamos a defender que se respete y se cumplan las leyes venezolanas, que anteriormente no se hacía. Era muy fácil escuchar a algún funcionario del alto nivel de Fedecámara diciendo que la ley orgánica de trabajo era la mejor ley porque era la ley más violada, que no se cumplía. Hoy hacemos énfasis y presión para que esa se desarrolle. Pero aquellos que sean capaces, y aquí hay ejemplos importantes, que han venido haciendo inversiones importantes y se han venido desarrollando. Aquí tú nunca has visto un empresario que realmente cierre, quiebre por acciones desde el punto de vista del Estado venezolano. Han quebrado y han cerrado en otras épocas, cuando la locura lamentable del golpe de Estado y del paro petrolero. Ahí hubo un debacle desde el punto de vista económico que a veces todavía nosotros la sentimos. Has hablado de que los trabajadores deben también asumir una lucha política y no solo reivindicativa. ¿Qué quieres decir con eso? El nuevo modelo del movimiento sindical venezolano. Regularmente el sindicato fue creado para
avanzar fundamentalmente para el poder de los trabajadores. La historia fue diversificada, fue cambiada. La socialdemocracia internacional se incorporó a ello y convirtió ese movimiento simple y llanamente en una lucha reivindicativa, defensiva. La defensa, cómo yo vendo mi fuerza de trabajo más cara. Eso fue en un momento determinado el papel de la clase obrera, de los sindicatos, de los trabajadores. Hoy, en medio de un proceso revolucionario, entendemos que el gran papel es la producción, es la distribución, es la fijación de precios, es trabajar para garantizar los bienes y servicios y no para la explotación. Eso obliga a hacer un cambio. No es la lucha ahora para que me paguen más única y exclusivamente desde el punto de vista defensivo, para que me exploten más caro, sino ahora la lucha política pasa a un primer plano en el sentido de que la mejor reivindicación es tener una patria libre, soberana, donde podamos nosotros trabajar con libertad y que eso que producimos, bueno, sea distribuido y para todos los venezolanos. No, por supuesto. Si eso lo garantiza, insisto, única y exclusivamente también los trabajadores, porque es el que va a garantizar el turismo, la recreación, la formación, la preparación. Lo hacen los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, nosotros mismos, de manera organizada, garantizando lo que vamos a consumir, lo que vamos a disfrutar, pero sin explotación. Esa es la gran lucha. De ahí el planteamiento fundamental, la lucha política por encima de lo que ha sido históricamente la lucha aquí en Venezuela, de la defensa para que me exploten más caro. Bueno, Osvaldo, gracias. Bueno, siempre a la orden.